Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast de Yajis Plantil. El día de hoy quiero que platiquemos acerca de la iluminación. Ya hemos platicado en anteriores podcasts acerca del sustrato. También platicamos acerca de las necesidades de nuestras suculentas: sustrato, iluminación y riego. El día de hoy, platicando acerca de la iluminación, te darás cuenta más a fondo acerca de esa necesidad de tus plantas. Estamos hablando no solo de suculentas, sino también de plantas de interior. Nuestras plantas de interior necesitan también muy buena iluminación. Pero primero quiero aclarar la diferencia entre iluminación y sol directo. Normalmente cuando nosotros vamos caminando por la calle y nos pega el sol directamente en la cara, a eso llamamos sol directo, cuando tenemos los rayos del sol pegándole al follaje de nuestra planta. Los árboles, por ejemplo, disfrutan bastante del sol directo, nuestras suculentas y unas que otras plantitas que también podrían soportar el sol directo por algunas horas. Por otro lado, cuando vamos caminando y ya sentimos que el sol está bastante quemante, pues quizás decidamos irnos por el lado de la banqueta donde haya sombra. Pero aún así seguimos viendo perfectamente, aún así hay suficiente luz para seguir caminando por la calle. A eso llamamos luz natural o iluminación. Aunque no tenemos los rayos del sol pegando a nuestro rostro, vemos perfectamente y tenemos bastante luz. Bueno, nuestras plantas de interior, tropicales, ornamentales, disfrutan mucho precisamente de esa luz. No es como tal sol directo, simplemente tenemos buena luz natural. Algunos incluso he visto que le llaman luz indirecta o sol indirecto porque no es como tal que le esté pegando los rayos del sol al follaje. A eso nos referimos, ¿vale? Dependiendo quizás del país, de la zona, le llamemos de diferente forma, pero se trata de buena iluminación. Las plantas tropicales, ornamentales o conocidas como plantas de interior son normalmente originarias de bosques o zonas tropicales donde hay muchísimos árboles. Estos grandes árboles lo que hacen es tapar la gran parte del sol a estas plantas pequeñas que se ubican más bien por el suelo. Entonces, esa necesidad es la que tienen nuestras plantas con respecto al sol. No ocupan tener sol directo en sus hojas, en su follaje, pero sí bastante luz. Los árboles le atajan, por así decirlo, el sol directo. Por eso es que cuando nosotros tenemos nuestras plantas ornamentales o tropicales dentro de casa, van a ocupar estar cerca de una ventana, aunque en esta ventana no llegue como tal el sol directo, es decir, no sea una ventana en orientación que cuando el sol esté por la mañana o por la tarde, pues llega a entrar por esa ventana. No es necesario, ahí podemos poner nuestras plantitas tropicales, ornamentales o de interior. Les llamamos de interior porque pueden estar dentro de casa. Por otro lado, como vimos en los podcasts anteriores, las suculentas necesitan más sol directo. Las conocidas plantas como crasas, suculentas, los cactus, todo lo que incluyen estas plantitas, van a ocupar más sol directo, aproximadamente unas 4 a 5 horas de sol. Entonces las vamos a ubicar en una zona donde ahí sí esté el pleno rayo de sol. Si tenemos una jardinera, eso es espectacular. Tenemos un jardín donde poner nuestras plantitas, seguramente estarán muy, muy contentas. Y mejor aún si tenemos la posibilidad de tener un mini invernadero en casa, ¿qué más quisiera yo? Pero entonces, lo que ocuparán nuestras plantitas es bastante luz. Podemos colocar las plantas tropicales o ornamentales en una zona de nuestro jardín donde solamente quizás pegue el sol matutino. Sí podría llegar a tener algunos rayos de sol estas plantitas como las que tengo yo en la parte del estudio, que si los estás viendo por YouTube podrás mirar. Todas estas pues necesitan bastante luz, más no sol directo. Las podemos poner en donde les pegue unos cuantos rayos de sol por la mañana, que es el más suave. Normalmente durante las 8 o 9 de la mañana suele ser muy suavecito el sol. Cuando tú sales a la calle, podrás darte cuenta que a esa hora, pues el sol hasta se siente rico, ¿no? Se siente bien. Pero después de mediodía, entre 1, 2, 3 de la tarde, el sol se siente que quema,
se siente muy, muy caliente. Ese sol no es el adecuado prácticamente para cualquier plantita, solo quizás para los árboles o las plantas que son de huerto. Pero aún así estas podrían sufrir ciertos daños cuando hay golpes de calor, cuando hay bastante, bastante calor y aparte el sol está muy fuerte. Entonces no vamos a encontrar como tal alguna planta que soporte tantísimo calor y tanto sol directo. Por eso es que nuestras plantas de interior lo mejor es que solamente les dé ese sol suavecito por la mañana y después de las 9 de la mañana que no tengan nada de sol directo, que ningún rayo del sol esté pegando su follaje, sus hojitas. Pero estando en exterior, en un jardín, pues van a seguir recibiendo buena luz. Prácticamente estando en exterior no tienes de qué preocuparte sobre la iluminación, simplemente preocúpate de que no les pegue mucho rato el sol directo. Pero estando en exterior, cualquier planta, tanto las ornamentales o tropicales como las crasas, que son suculentas, van a estar de maravilla. Les encanta más el exterior que tenerlas nosotras aquí adentro de nuestro hogar. Pero bueno, a veces no tenemos esa oportunidad de tener un jardín en nuestro hogar. Es mi caso. Por ejemplo, yo no tengo un jardín y las tengo en interior. Sin embargo, las ubico en un lugar en donde haya suficiente iluminación natural. La que pasa a través de la ventana estará muy bien para ellas. Necesitarán estar cerca de una ventana lo suficientemente grande donde no haya como tal muchos rayos de sol y si los hay que solo sea muy muy en la mañana o muy en la tarde, ya prácticamente los últimos rayos del sol. Pero cuando te digan esta planta ocupa sol directo es porque normalmente son las crasas, van a ocupar 2, 3, 4 o hasta 5 horas de sol directo mínimo para mantenerse en buen estado. La gran mayoría de las plantas tropicales, me atrevería a decir que incluso todas, no van a necesitar pues precisamente un sol directo. Por eso es que cuando nos referimos a esto, iluminación, puede haber bastante como dudas, preguntas al respecto y bueno, espero haberlo aclarado lo mejor posible en este podcast. Por otro lado, también tenemos las famosas grow lights, quizás hayas escuchado hablar acerca de las grow lights, que son unas luces de crecimiento, normalmente las vemos como color rosado, morado, más o menos, y estas luces ayudan a simular el sol directo o lo más parecido a la luz natural. Podemos utilizarlo de diferentes niveles, dependiendo si lo queremos para plantas ornamentales o tropicales o si las queremos para suculentas. Estas grow lights pueden ir de varias funciones, tener varios niveles y también al mismo tiempo saber cuánta cantidad le vamos a poner, cuántas horas al día les vamos a poner estas grow lights a nuestras plantas. No estoy muy experimentada en el tema de grow lights, ya estoy adentrándome un poco más sobre este tema porque, bueno, no tengo un jardín, entonces me gustaría tener algunas plantas muy bonitas, en especial suculentas, soy coleccionista de suculentas, entonces ponerlas en un estante con algunas grow lights para que ellas puedan seguir creciendo bien, estén coloridas, estén compactas, sin necesidad de que estén en la ventana, porque ya llené la ventana de suculentas. Entonces, las grow lights son otra opción que si tú vives como un lugar parecido al de mis vecinos, en un lugar donde hay varios edificios y estás hasta el piso de abajo, no tienes suficiente luz, no entra suficiente luz natural por la ventana, mucho menos quizás tenga sol, entonces puedes utilizar este tipo de herramientas, las grow lights, para poder hacer el cultivo de tus plantitas. Sin embargo, quiero aclarar que la mejor forma de cuidar tus plantas, como ellas van a crecer geniales, van a crecer grandes y muy bien, va a ser en exterior. Si tienes un jardín, genial. Ahí van a crecer mucho mejor, ahí van a estar mejor en el exterior, porque tienen la luz natural que necesitan o el sol directo si es que son crasas y lo ocupen. Espero que estos tips que te acabo de pasar sobre la iluminación te funcionen y haya quedado un poco más claro este tema de iluminación y sol directo o la luz natural, que sería prácticamente lo que llamamos iluminación en jardinería. Espero que te sean útiles y que tus plantas pues ahora estén mejor cuidadas con estos tips. Recuerda que estamos en Instagram y Facebook donde publicamos bastante información acerca de plantas de interior y suculentas, así como estos cuidados o estos tips como la iluminación, el sustrato o el riego que tus plantas necesitan. También estamos en YouTube.
De hecho, puedes ver este podcast también en YouTube. Suscríbete, dale click a la campanita para que puedan aparecerte las notificaciones de los nuevos videos que tendremos cada semana. Nos seguimos viendo en los próximos podcasts. Bye.